¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta para aquellos que creen. Mi pregunta es si esta noche tú vas a dejar que Dios te quite la incredulidad del corazón. Hay alguno que en esta noche quiere decir: pastor, ore para que el Señor hoy comience a hacer la obra en mí. Porque el resto del texto no puede ser una realidad si no creo. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor esta noche? De corazón, de verdad. De verdad. Si tú lo quieres de verdad, di: yo quiero, y colócate en pie. Yo quiero, Señor, yo quiero tener fe. La fe que mueve montañas. La fe que ve al mar abrirse. La fe que hace que el Señor pueda manifestarse. Querido Padre, te doy gracias de manera especial por esta asociación de Campeche. Gracias te doy, oh Dios, y alabo tu nombre por la manera como tú has reunido los líderes y nos has traído aquí. Estamos en la unión del sureste. Gracias, oh Dios, por el pastor Jesús, por su equipo, Nehemías, el pastor Felipe, el pastor David, todos los pastores, todos los hermanos y hermanas que hoy se han congregado. Gracias por los que están preparando la comida. Gracias por este lugar. Gracias porque el Espíritu Santo nos protegió y nos trajo a este sitio y nos guardó en el camino. Gracias porque tú provees todas las cosas y estamos aquí para escuchar tu voz. Oh Señor, si algo bueno pasa, que sea todo para gloria y honra de tu nombre. Por favor, quítanos el cansancio, danos un espíritu listo y que nuestro corazón pueda ser enternecido por tu palabra. Necesitamos de ti. Hemos venido acá no solo porque somos líderes, representantes, sino porque en nuestro corazón existe un gran deseo de servirte a ti. Hemos enfrentado muchas luchas, pero sabemos que necesitamos conocer más y experimentar más de la gracia de Dios en nuestra vida para poder ser más que vencedores. En nuestras casas quedaron muchas cosas, desafíos, necesidades. Oramos por ellos para que tú te encargues de ellos. Y mientras tanto tú puedas hacer la obra en nosotros para que al regresar podamos contar las maravillas de Dios a nuestra iglesia y a nuestra familia. Por favor, Señor, manifiéstate de manera especial, con poder, en este sitio y de manera personal en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico que vamos a usar durante estos 3 días está en el libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. El versículo que voy a leer es el versículo 12 y el versículo 13. Y no me voy a quedar con el versículo 13, sino voy a llegar hasta el versículo 14. Así que vamos a leerlo juntos, cada uno en su versión. Sígame, por favor. Tome el papel, tome el lápiz, tome un lapicero y puede ir subrayando y tomando nota, no solo lo que pueda usted escuchar de este servidor, sino de lo que el Espíritu Santo le va a decir en su corazón. El versículo 12 dice lo siguiente, de Juan capítulo 14, el versículo 2. De cierto te digo. Repitan conmigo, de cierto, de cierto. Fantástico. Gracias. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo, repitan conmigo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14.
Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Alabado sea el nombre del Señor. La mayor parte de los que estamos aquí tiene un background o un trasfondo, y es que nosotros decimos que somos el pueblo de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos creen que somos el pueblo de la palabra del Señor? Eso que somos el pueblo de la Biblia es que nosotros creemos nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos claros de eso? Nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios, y nosotros como adventistas, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, nosotros decimos que vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros decimos eso. Nosotros hablamos eso, nosotros predicamos eso, nosotros creemos eso, nosotros aceptamos eso. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos en la misma página? Así que cuando yo leo este texto bíblico, yo quiero decirle que este fin de semana usted va a ser desafiado de una manera como nunca usted pensó ser desafiado. Nunca. Pero Dios es el que nos desafía, porque está así en su palabra. Amén. Nosotros decimos creer en la palabra, nosotros decimos aceptar en la palabra, y las iglesias se llenan diciendo que nosotros aceptamos la palabra, pero cuando yo leo este texto bíblico, este texto bíblico representa un gran desafío para nosotros. Personalmente representa un desafío para mí, porque yo pudiera haber sido otro profesional. Yo no quería ser pastor, pero en el momento cuando yo acepté y el Señor me obligó a ser pastor y finalmente me convenció a ser pastor y yo me rendí para ser pastor después de un año en el ministerio, dije, está bien, será como tú quieres. Pero le dije, pero yo quiero experimentar que lo que dice tu palabra no es simplemente letras. Quiero que sea una verdad en mi vida. Entonces, cuando yo leí la Biblia, después de haberme graduado, no la leí buscando un comentario bíblico para que me dijera qué debía de entender la Biblia. Yo dejé de entender a través de los lentes de otra persona. ¿Qué decía fulano? ¿Qué decía mengano? ¿Qué decía sutano? ¿Qué decía perenceo? ¿Qué decía sutanejo? No, yo dije, Señor, quiero que tú me digas a través del Espíritu lo que dice tu palabra. Porque usted quizás no tenga un comentarista, ni no tenga un diccionario bíblico, ni tenga un léxico del idioma, pero ahí tiene la palabra de Dios. Y sabe que si tiene, todos los que estamos aquí, tenemos el Espíritu Santo. Entonces yo no quería ver la Biblia solo a través de los lentes de otra persona. Y eso cambió mi vida, pero eso me desafió. Porque ahora yo tenía que ver si eso que decía era en mi verdad o no, y si lo aceptaba o no. Ustedes saben que hace algunos años atrás, 60, 70, hubo un movimiento que se llamó la alta crítica. Y una de las cosas de la alta crítica es decir, esto que dice la Biblia tú no lo tomes literal, porque esto no es verdad. Realmente no te hagas ilusión que eso es verdad. Eso de que hay milagros, no, eso es como lo entendió la gente, eso lo escribió, pero eso no es realmente así. No existe tal cosa como esos milagros, eso yo lo escribieron de esa manera, pero eso de que el sol se detuvo, que el mar se abrió, que hubo, no, tenemos que verlo a través de la ciencia, a través de la razón, a través de la lógica humana. ¿Están conmigo lo que estoy diciendo? Y eso hizo una mella profunda en el poder de la palabra y de la fe en la palabra. Y hasta hoy, la gente que mira a muchos jóvenes en las generaciones dicen, usted cree todavía en la palabra, y dudan de la palabra. ¿Por qué? Porque hay personas que entonces comienzan a pensar que algunas cosas
en la Biblia son verdad, pero no ciertas en su vida. Y tenemos personas en la iglesia que aceptan las cosas como verdad, pero no como ciertas en su vida. Estoy escribiendo un material donde estamos nosotros enfrentando cómo la religión se va perdiendo su poder en un mundo posmodernista, que hacemos énfasis, el posmodernismo, el relativismo, no se cree en nada, pero la realidad que el mundo, la iglesia ha perdido su poder en el mundo en que vive. ¿Saben por qué? Porque la iglesia ha perdido su poder. Porque la gente no siente que lo que la iglesia dice creer es real. ¿Están conmigo lo que estoy diciendo? Entonces las iglesias no están llenas sino vacías. ¿Por qué? Porque el mundo no está viendo lo que dice la Biblia en la iglesia. Hay textos muy desafiantes y yo este fin de semana voy a hablar de algunos de esos textos. Pero este texto es muy desafiante porque este texto dice, Jesús comienza a decirle a los discípulos después que le está hablando acerca de que el Señor Jesucristo se va a ir, que Él está en el Padre y el que lo conoce a Él conoce al Padre y que ellos tienen que creer. Y entonces, justo antes de iniciar este texto, Él les dice, por lo menos créanme por las obras que yo hago. Y entonces dice, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Piensen por favor en eso. Eso no lo vamos a estudiar en profundidad, pero lo que Jesús está diciendo es que lo que Jesús hacía, curar enfermos, orar por los leprosos, orar por los enfermos y traer sanidad. Lo que Jesús hacía, lo iban a hacer los que creían en Cristo Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿usted cree en lo que dice la palabra de Dios? El gran desafío que tiene el Señor Jesucristo con sus discípulos no es que conozcan la verdad. No, Él le había estado enseñando muchas veces la verdad. No se lo había estado enseñando. El problema no es conocer la verdad. Él los tenía y le decía y le repetía las cosas en diferentes parábolas y ellos conocían. El problema no era que conocieran, tenían muchos conocimientos. El problema que Jesús tenía con los discípulos, mis amados, no era que ellos aceptaran incluso intelectualmente esa verdad. Ellos estaban aceptando. ¿Quién eres tú? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ok, maravilloso. Incluso lo aceptaban. El problema de ellos era creer la verdad. El problema hoy de la religión es que dicen que creen, pero realmente no creen. Solo se quedan conociendo la verdad, solo se quedan aceptando la verdad. Jesús viene, sí, yo acepto que Jesús viene. Yo acepto que debo de ser fiel al Señor. Yo acepto, pero ¿crees? La pregunta es si crees en lo que dice la palabra de Dios. Porque si tú crees en la palabra de Dios, entonces va a ocurrir lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Y saben cuál es el problema entonces de Jesús con los discípulos? Que en verdad creyera. No era que aceptaran la verdad, sino que en verdad creyera. Estudiemos un momento, hagamos un resumen rápido de lo que pasaba de Jesús con los discípulos. Ese era algo interesante. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando le vinieron un padre con su hijo
trayéndolo enfermo, le dice, por favor, sane a mi hijo es atormentado por un demonio. Y el muchacho cayó allí y los discípulos intentaron. Y luego entonces viene Jesús y entonces el padre le dice, mira, yo lo traje a tu discípulo y no pudieron. Si tú puedes hacer algo, hazlo. Por eso es que la gente no va a la iglesia, porque los que están allí diciendo que son discípulos de Cristo no están haciendo nada. Le dije que lo iba a desafiar. Ustedes me dijeron que creían en la palabra de Dios. O lo que dice la palabra de Dios es verdad o algo está pasando. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Nosotros podemos seguir viniendo a reuniones como estas y tener reuniones y decir cosas donde justificamos que no podemos. Pero la palabra de Dios no te dice que tú no vas a poder. Si tú no puedes, es porque no crees. Oh, pastor. Porque el mismo problema de los discípulos, ya me quedan 10 minutos. El mismo problema de los discípulos del pasado es el mismo problema de hoy. Y entonces se acercaron los discípulos y dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Pedro estaba, de repente dice, con mucha fe, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y de repente se estaba hundiendo. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estaba Jesús diciéndole, nadie vaya a comer más de esta higuera. Y al otro día la higuera se secó. Y la gente dice que no puede ser. ¿Cómo se secó la higuera? Y dice, ¿y por qué? Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí, ponte allá y se quitará. ¡Wow! Nada os será imposible. Marcos capítulo 11. ¿Lo creen lo que dice la palabra de Dios? ¿Pero lo creen? El primer desafío, Pastor Felipe, que Dios quiere hacer en nosotros, no es que tú conozcas la verdad. Nosotros le enseñamos la verdad, le damos la fe de Jesús. Pero el problema es que no creen de verdad. Y usted dice, ¿pero por qué no se bautiza? Porque no tienen fe. Sí, el sábado es la verdad. Sí, Cristo viene, pero todavía déjame ir a hacer algunas cositas por allí. Tú sabes, ¿no? Tengo problemas, pero es que no tengo trabajo. El sábado trabajo. Pero entonces, ¿crees? ¿Creen? Nosotros hemos trivializado, hemos nosotros quitado el significado de lo que significa creer. Creer no es como nosotros pensamos que creer es simplemente una aceptación intelectual. Creer es que tú tienes una convicción, porque la fe es la certeza de las que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. El problema que Jesús tenía con sus discípulos no era meramente enseñarles las verdades, sino que creyeran en Él. Amén. El problema que hoy tiene la iglesia no es verdad. Tiene mucha verdad, pero poca fe verdadera. Ustedes se imaginan esa multitud que andaba con Jesús, lo apretaba, lo empujaba y de repente Jesús se para y dice, un poder salió de mí, un poder salió de mí. Todo el mundo se estaba tirando selfie con Cristo y Jesús de repente se paró. Y dice, ¿y qué pasó? Si todos te están apretando y empujando. Y dice, no, pero un poder salió de mí. Y miró a una mujer y dice, mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. ¿Cuántos este fin de semana en verdad Jesús le va a decir, grande es tu fe? ¿Cuántos se van a ir a ese bajo de ese árbol y van a decir, Señor, soy un incrédulo? Estoy atrapado en mi problema de familia, estoy atrapado en mi problema de hogar, estoy atrapado en mi propia vida. ¿Por qué?
Porque tú no puedes obrar en mi vida ni a través de mí porque no tengo fe. Así que no puedo levantar una iglesia, no puedo resucitar un distrito, no puedo resucitar un grupo pequeño. Y llego a decirle a la gente, no, pero es que no puedo porque eso es muy difícil. Tú estás difamando el nombre de Cristo porque Jesús dice, al que cree, todo le es posible. Ser la iglesia de la Biblia no es simplemente cargar un libro. Tenemos muchos que cargan libros y les gusta de un color y dicen para que lo vean. No, ser la iglesia de la Biblia es en verdad vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero creer. Por eso es que la iglesia no tiene hoy poder. ¿Por qué? Porque el Señor dice, conforme a tu fe será hecho. En otras palabras, si tú tienes fe, yo obraré en ti. Si tú tienes fe, yo haré el milagro. Si tú tienes fe, yo me mostraré. Yo haré que solo un toque de fe te cambie la vida. Pero ¿lo crees? El problema de la iglesia no es más conocimiento, sino tener más fe. Pero más fe de calidad. Porque el Señor dice, no quiero que tú te preocupes por la cantidad, sino por la. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, una fe sincera, una fe honesta. No es fe en el pastor, no es fe en la iglesia, no es fe en la estructura, no es fe en las ceremonias. ¿Fe en quién? ¿Fe en quién? En Cristo. Repitan con fuerza. ¿Fe en quién? Porque dice, si el que cree en mí. Wow. Eso cambió mi vida y mi ministerio. Porque yo desafié al Señor y le dije, Señor, muestra. Creo. ¿Tú crees? Yo he encontrado muchos pastores, Pastor Felipe, que dice, ay, pero es que, y hermano dice, es que esta iglesia no crece, que aquí la gente no se convierte, este grupo pequeño no avanza. Y Jesús se le acerca, le pone la mano en el hombro y le dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. En otras palabras, y con esto voy terminando, el resultado que estás teniendo hoy es por causa de la fe que tú tienes. Cuando tú me hables de tu resultado, me estás hablando del tamaño y de la realidad y de la calidad de tu fe. Tú puedes justificarlo, tú puedes cuestionarlo, pero quiero decirte, Dios te llamó para que experimentes el reino del poder de Dios a través de la fe. Nosotros no hemos experimentado ni el 5% de todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros no andamos por fe, sino por vista. No andamos por el espíritu, sino por la carne. ¿Qué tengo que hacer en la carne? Preparar esto, hacer aquello. No, mis amados. Dios quiere hacer una obra extraordinaria en ti. Y la primera obra es que tú tengas fe. Esa fe como ese centurión que le dice, no quiero que ni siquiera vayas a mi casa. Solo di una palabra y mi siervo va a sanar. Y el hombre tenía tanta fe que ni se quedó allí y no se fue inmediato. ¿Por qué? Porque en verdad creía en la palabra del Señor. Amados hermanos, esta noche el Señor tiene que hacer una obra en ti en el nombre de Cristo Jesús. Necesitas creer. No sé qué es tu lucha. No sé cuál es tu incredulidad, no sé cuál es tu temor, no sé cuál es tu problema, pero el Señor no puede hacer nada en tu vida, en tu familia, en tu ministerio si no crees. Necesitas pedirle al Señor que te ayude a creer y decirle, Señor, ayúdame en esta incredulidad. ¿Hay alguno que le gustaría decirle eso al Señor? Yo estaba como evangelista de una unión y me llegó a la oficina un muchacho, 16, 17 años. Yo era evangelista de la unión
Y me llegó el muchacho y me dijo, pastor, a mí me gusta el evangelismo. Y yo dije, qué bueno, qué bueno. Y yo quiero ser evangelista. Wow. Yo en mi corazón digo, ¿qué le digo a él? Ni siquiera puede hablar bien. Ni siquiera puede hablar bien. Y quiere ser evangelista. Pero ¿quién soy yo para poner un obstáculo cuando Dios tiene un plan contigo? Y contigo. Y contigo. Te pueden decir, estás mayor. Te pueden decir, no sabes leer la Biblia. No sabes leer. Te pueden decir, no sabes predicar. Te pueden decir muchas cosas. Pero si Dios te llamó, aleluya. Y si tú crees, verás la gloria del Señor. Hoy se tiene que levantar un pueblo que crea de verdad, que crea en la palabra del Señor, que crea a pie juntilla, letra a letra, palabra a palabra. Y saben, hermanos, ese muchacho en verdad creía, gloria al Señor. Ese muchacho creía y comenzó el hombre a predicar por fe, a avanzar. Y quiero decirles, ese joven se convirtió en el mejor evangelista juvenil de nuestra unión. Lo invitaban para los camporí. Antes de hablaba con la persona y se le trancaba, pero cuando se paraba allí en la plataforma, el Espíritu de Dios lo tomaba y era un milagro. La misma gente decía, el Espíritu de Dios está hablando a través de ese muchacho. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta para aquellos que creen. Mi pregunta es si esta noche tú vas a dejar que Dios te quite la incredulidad del corazón. ¿Hay alguno que en esta noche quiere decir, pastor, ore para que el Señor hoy comience a hacer la obra en mí? Porque el resto del texto no puede ser una realidad si no creo. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor esta noche? De corazón, de verdad. De verdad. Si tú lo quieres de verdad, di yo quiero y colócate en pie. Yo quiero, Señor, yo quiero tener fe. La fe que mueve montañas. La fe que ve al mar abrirse. La fe que hace que el Señor pueda manifestarse. Vamos a orar porque el Señor te ayude y me ayude. Porque su palabra es fiel y verdadera. Querido Padre, santificado y glorificado sea tu nombre. Aumenta nuestra fe. Danos fe por la obra del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, experiencias, sino en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Bendice esta comunidad de hermanos y hermanas y que por la fe el nombre de Jesús sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.